Rebelde. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. El arte y la cultura es de todos y entre todas se trabaja. La cultura la hace ella y él también le da cuerpo. El graffiti es arte y es cultura, aunque no tenga documentos certificados. El hip hop, expresión pura e indocumentada de los jóvenes para ellos mismos. Como las pinturas rupestres y la canción de cuna que la madre Watusi inventa para su cría recién nacida. Hasta que las cajas necias las exprimen sin pudor. El barro del Mazagua es arte. Esa foto de mi madre amamantando. La niña que se admira ante una pluma al volar en ascenso son también sensación sublimada. La gente hace arte, cultura en movimiento. Los pueblos ofrendan sentires al vecino y recogen como suyos sus pesares y sus pasiones. Cultura y arte desde todas para todos. Esta grande verdad nos guía y nos da sustento aquí en Así es nuestra cultura. Toda la cultura para todos. Los políticos mexicanos están traicionando a la patria. Nos dice el doctor Alfredo Jalife. La secretaria de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, revira a Luis Videgaray cuando éste la critica porque en su país no hay respeto a los derechos humanos. Vean, vamos a ver qué le dice. Conmemoramos el 2 de octubre. En otro segmento tenemos el lenguaje a silbidos en la Sierra Mazateca en Oaxaca. Cómo se comunican de una manera fina y detallada los mazatecos de cerro en cerro a través de silbidos. Y para cerrar con broche de oro, Why Democracy? ¿Vivimos en una democracia? ¿Sabemos lo que es la democracia? Según los autores, la democracia que se presume rige en todo el mundo, en la mayoría de los países del mundo, no es más que una falacia, una república representativa. Esto y más en esta edición número 28 de Así es nuestra cultura. Por Facebook Live. Por Facebook Live por ahora.
tiene su china y a la noche la va a ver. Le compra pan y sardinas y se sientan a comer. Le compra pan y sardinas y se sientan a comer. Y se sientan a comer, ay qué bonito es así. Y se sientan a comer, ay qué bonito es así. Ay valedor, güey de abril 21. Ay valedor, de 14 años. Ay valedor, llegaron gringos. Ay valedor, a causarnos daño. Ay valedor, la gente del pueblo. Ay valedor, no estaba enterado. Ay valedor, que el enemigo. Ay valedor, donde quiera andaba. Ay valedor, fueron 7 meses. Ay valedor, lo que se pasaron. Ay valedor, hasta que se fueron. Ay valedor, pero se llevaron. Ay valedor, represión del pueblo. Ay valedor, de Campo de Honor. Ay valedor, hizo resistencia. Ay valedor, con mucho valor. Ay valedor, para defender. Ay valedor, nuestra independencia. Ay valedor, ay valedor, ay valedor, ay valedor. Cuando chiquita en la cuna todo me quería mecer. Cuando chiquita en la cuna todo me quería mecer. Ahora que estoy grandecita ninguno me puede ver. Ahora que estoy grandecito ninguno me puede ver. Ay valedor, cuando pase un rato. Ay valedor, lo voy a comprar. Ay valedor, un par de zapatos. Ay valedor, para zapatear. Ay valedor, bailar guapango. Ay valedor, vamos a zapatear. Ay valedor, eso fandango. Ay valedor, que hacen enterrado. Ay valedor, un enramado. Ay valedor, que de Palma Real. Ay valedor, de los jarochos. Ay valedor, salen a bailar. Ay valedor, a lucir su traje. Ay valedor, de fino percal. Ay valedor, rebozo el pañuelo. Ay valedor, su delantal. Ay valedor, con aquel decoro. Ay valedor, a bailar adornar. Ay valedor, con peineta de oro. Ay valedor, arete coral. Ay valedor, ay valedor, ay valedor, ay valedor. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos los que nos están sintonizando por Facebook Live. Vamos el segundo intento porque tuvimos por ahí unos problemitas técnicos, pero ya estamos de vuelta otra vez Oiga, en Facebook aquí nos Live. ven en la tele, ¿verdad? Mira. Sí, Hola, nos ¿cómo están viendo en la tele. Hola, ¿cómo están a todos? Ya ahí se Órale. conectó un novio de Paula. Esperamos que se empiecen a conectar los otros compas. Y bueno, Es el les novio damos de la Paula. bienvenida. ¿Quién será Paula? Paula. Bueno, un saludo para Paula también. También, por favor. Y tenemos el placer de estar aquí acompañados con los colaboradores de nuestro programa ya segunda vez, de Vientos de Santana. Primero los saluda Jali Algo y Héctor Márquez. Así porque lo si no, saluda, sí, no porque luego se saludamos nos como olvida. Sí, luego se nos olvida quiénes somos. que es Y muy pasamos de incógnitos. Impolite. Ok, los compañeros Carmen y Hugo, a ver si vamos a saludar. Pues buenas noches, los radioescuchas y las personas que nos están viendo por Facebook Live. Esta noche tenemos, pues, recordemos que el 2 de octubre no se olvida y les tenemos un audio de un documental sobre la masacre de los estudiantes en Tlatelolco. Ahí nos damos cuenta que el crimen de estatal entonces, pues todavía persiste hasta ahora. Así que quédense con aquí los compas de Así es nuestra cultura. Muchas gracias Héctor, Jali, por invitarnos. Aquí vamos a estar echando un verbito acerca de los temas que traen ustedes y traemos también un poco nosotros. Claro, y bueno, estamos otra vez en Facebook Live porque nuestra casa hogar, KPFK, sigue en recaudación de fondos, entonces para no quedarnos fuera completamente del ambiente de la radio, pues nos aventuramos una vez más a estar en Facebook Live y por ahí se quedarán las grabaciones también y pasaremos el programa al audio para que lo podamos compartir como siempre. Sí, con contenido que nosotros consideramos crucial. Estamos viviendo épocas extraordinariamente especiales porque nosotros sabemos y todo mundo siente, si no es que sabe a ciencia cierta, cómo la gente poderosa se le está echando al pescuezo, directamente a la yugular, al mundo entero, no solamente a la tierra, sino a todas las comunidades, a todos los pueblos del mundo, los está matando. Hay genocidios por todos lados, hay refugiados por todos lados, movimientos de migrantes por todos lados, pero no porque tengan ganas de conocer el trópico
bonito, sino porque las corporaciones están lanzando a acabar con los recursos naturales que son propiedad de la gente. Y muy, muy ad hoc nos quedó esta rola. ¿Nos puedes hablar un poquito de la rolita que estamos escuchando en el fondo, Héctor? ¿Cuál de ellas? La del valedor. Ah, yo creo que el súbele, que súbele. No, del valedor, que estamos escuchando ahorita. Sí, el valedor es un son de lucha, tiene una letra que precisamente nos invita a no dejarnos, a no conformarnos, a siempre estar cuestionando los unos con otros, o para arriba también cuestionar el poder. Vamos a escuchar un poquito de esa canción. Vámonos. Ay, valedor, de 14 años. Ay, valedor, llegaron gritos. Ay, valedor, a conservo daño. Ay, valedor, la gente del pueblo. Ay, valedor, no estaba enterado. Ay, valedor, que el enemigo. Ay, valedor, donde quiera andaba. Ay, valedor, fueron 7 meses. Ay, valedor, lo que se pasaron. Ay, valedor, hasta que se fueron. Ay, valedor, pero se llevaron. Ay, valedor, la presión del pueblo. Ay, valedor, en Campo de Honor. Ay, valedor, hizo resistencia. Ay, valedor, con mucho valor. Ay, valedor, para defender. Ay, valedor, nuestra independencia. Ay, valedor, ay, valedor. Y nos vamos a nuestro primer segmento, un audio con el doctor Alfredo Jalife. El doctor Alfredo Jalife Rame es gran analista de la política internacional, de la geopolítica, le llama él. Nos comenta ahora cómo en su análisis el político mexicano en general ha estado traicionando a México, es decir, no está gobernando para la gente, ni para el país, ni para el Estado, ni mucho menos, ha estado gobernando para los intereses de las corporaciones transnacionales, para colmo, españolas, canadienses, estadounidenses, etcétera. Y en su juicio sí debería de acusarse a la mayoría de estos políticos de traición a la patria, pues. Así que vamos a ver qué nos dice el doctor Jalife Rame. Pemex el año pasado dejó 105 mil millones de dólares. Ese es el negocio del país. Digo, no nos perdamos en nimiedades, en trivializaciones. ¿Sí nos dimos cuenta de qué estamos hablando? Ese es el problema. Y eso está ingresando y no sabemos a dónde va a dar, porque estamos sosteniendo a una bola de parásitos en el gobierno que se llama gasto de cuenta corriente. ¿Cómo puede ser que el director del Infonavit, que no tengo nada a nivel personal de él, el que sea y que esté en turno, gane más que el presidente de la República? Pues de locos. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a México si no tenemos banca financiera? Porque la crisis es financiera, no nos olvidemos de ello. Si nosotros nos damos cuenta, es el único país del mundo cuyo 92% de la banca que está en México no es mexicana, es extranjera, o es bien estadounidense, británica o española, básicamente, y canadiense. Es decir, anglosajona prácticamente. Entonces, ¿la causa cuál fue? Que a Estados Unidos, entonces tenemos que ver la secuencia, le pega la crisis financiera, le pega al mundo entero, sin duda alguna, pero México curiosamente está blindado, pero nosotros ya la habíamos vivido. Entonces, no sabe. Luego le pega la crisis económica a nivel mundial y le pega al propio Estados Unidos a nivel económico. Y de ahí nace otro tipo de crisis que yo llamo crisis multidimensional. China crece 12% y Estados Unidos crece 2%. Eso era antes de la crisis, así estaba. Y Estados Unidos vive del parasitismo financiero, que eso también nadie lo dice. Estados Unidos necesita de 3 a 5 mil millones de dólares diario, millones, que le extrae al mundo. Es el único imperio del mundo que es deudor.
Eso no ha existido en la historia de la humanidad. Todos los imperios han sido acreedores, no deudores. Bueno, pero ¿en qué cae México? ¿En qué le afecta? Llega la crisis económica de Estados Unidos y ese 2% se va a menos cero, y es donde le pega a México, porque aquí cometimos el trágico error de haber puesto todos los blanquillos en la canasta del Tratado de Libre Comercio. 80% de nuestro comercio está con Estados Unidos. Entonces ahí donde se desploma el país. Es una estupidez hacer un tratado de libre comercio entre un país postindustrial con un país postagrícola, así de fácil, industrializado. Pues ¿cómo? Me va a hacer pedazos aquel. Y es peor hacer un tratado de libre comercio con un país que tiene un Producto Interno Bruto 20 veces superior al mío. Pues de locos. El problema es de inseguridad del país, viene del TLC. ¿Por qué? Porque es el modelo estadounidense. Empieza yo siempre le llamé en su momento TLC bis. ¿Por qué TLC? Tratado de Libre Cocaína. Porque ahí empieza el flujo de cocaína y la venta de armas de Estados Unidos, que es un negocio redondo. El del TLC bis, del Tratado de Libre Cocaína, que yo así le llamo, viene el desmantelamiento de la banca y viene otro, porque hay una concatenación. La entrega del poder al PAN, de parte de Zedillo, viene el ASPAN. Bueno, no es convenio, es un pacto secreto. Ahí está, y no lo digo yo, porque luego dicen, son teorías de conspiración. Lo dicen los ignorantes que no leen, que no están atentos, ¿no? O que les conviene que México entregue su petróleo, ¿no? Judicial Watch, nada más, el Observatorio Judicial de Estados Unidos, ve la reunión del ASPAN, donde Fox firma precisamente la entrega del petróleo, pero es una entrega paulatina, es decir, esto no se da. Saben que México es un país nacionalista, orgulloso, con un pasado glorioso, pues lo tienen que hacer paulatinamente, y esto empieza Tratado de Libre Comercio con Salinas, entrega de la banca por Zedillo, que no se nos pierde esta parte, entrega de la banca por Zedillo. Ahí viene, si el mundo se mueve con finanzas, estamos entregando la banca, pues digo, ¿de qué nos preocupa por qué México está en crisis? Pero aquí también es un grave error de juicio creer que México está en crisis por la crisis de Estados Unidos. México está en crisis desde el modelo neoliberal, y lo dice el mismo de la Madrid Hurtado, que inicia el modelo. Es decir, México está en crisis de hace 30 años, con un crecimiento mediocre de 2%. Anual, que es en promedio, que es el más mediocre de toda Latinoamérica, incluyendo Haití, Honduras, Salvador y Bolivia. Tenemos un mundo financierista que domina la dupla anglosajona, Estados Unidos y Gran Bretaña, y tenemos un mundo básicamente economicista o económico que domina el BRIC. Brasil, Rusia, India y China. Estados Unidos con mucha finanza, pero sin sustento económico, es la finanza virtual. Por eso recurren a todo este manejo de especulaciones y derivados. Y el otro, el BRIC, que tiene gran economía, pero sin finanzas. Ese es el mundo de hoy. Yo, a mi juicio, hoy Estados Unidos está recurriendo a la mejor arma que tiene, la única que le queda, que es la guerra financiera. Digo, nadie está diciendo que sean Belice o El Salvador, yo no estoy diciendo tal cosa. Lo único que estoy diciendo es que hoy, en el corte de caja de hoy, ya no son las superpotencias. Hoy hay un nuevo mundo, por eso estamos hablando del mundo multipolar. Un reporte confidencial que habla que la deuda de Estados Unidos es 600% de su Producto Interno Bruto. ¿Cuándo van a pagar eso? Jamás. No tienen con qué. El infarto en el corazón para mí de Estados Unidos es que no gana guerra. Curioso, ¿eh? Porque no podemos perder de vista ese binomio. Pero aquí lo que es relevante, que México no quieren entender, obviamente los que nos gobiernan, pésimamente gobiernan, porque no saben de geopolítica, ni saben de los correlatos entre las finanzas y la geopolítica. Hoy estamos viendo la decadencia de Estados Unidos, que ha recurrido a su arma financiera. Porque no hay libertad económica en México por el modelo neoliberal. Por eso yo insisto mucho en lo macro. Es el modelo el que nos sirve. Si nosotros cambiásemos el modelo... Bueno, para México no sirve. Para Estados Unidos y Gran Bretaña es una maravilla el modelo neoliberal. A ellos les ha beneficiado. A nosotros no. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Dónde está el agro mexicano?
desapareció. ¿Por qué Brasil tiene un agro que ya es el más importante del mundo? Que nadie lo dice. Brasil es hoy la primera potencia agrícola del mundo. Brasil es la antimateria de México, va a acabar pronto. Por eso Brasil está en la cumbre y México se está desplomando. Pero son dos modelos diferentes, ¿eh? No lo olvidemos. Brasil, curiosamente, adoptó el modelo nuestro previo al modelo neoliberal, que es el modelo mixto, de economía mixta, que es excelente. A México le funcionó de maravilla. No sé por qué lo cambiamos. Entre De la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón, si uno se va a las siglas políticas, pues sí, son dos partidos. Pero si uno se va a la ecuación económica y financiera, es la misma. Es el mismo modelo neoliberal. Pues ¿quién implanta el modelo neoliberal? Empieza con De la Madrid. Desde el punto de vista económico y financiero es el mismo. ¿En qué ha habido variación de Calderón a De la Madrid? En ese sentido los dos son iguales. Nada más que aquí confunde la opinión pública las siglas. Pero para mí Cedillo era un panista. Pero el PAN, ¿qué tiene que hacer en el modelo neoliberal? Va en contra de sus estatutos. El PRI igual. Lo que ves es que pierde las elecciones Salinas y Estados Unidos lo avala, y Bush, para avalarlo, pues lo obliga a meterse al Tratado de Libre Comercio. Es la realidad. Es decir, a nosotros los fraudes electorales nos han afectado mucho más. Pero luego sigo. Viene el asunto del ASPA. Tratados secretos, en secreto. Es decir, no lo sabe ni el Congreso. Lo firma y luego viene, y ahí viene ya la operatividad de la entrega del petróleo. No hay que confundirse, es muy sencillo. Esos son travestismos, son disfraces. Lo único que no cambia es el modelo. No pueden quitar esas secuencias, los matan, así de fácil. Colosio quería cambiar el modelo, ahí tuvimos las consecuencias, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no investiga el caso Colosio? Anda investigando el caso de no sé quién en Birmania y en su frontera no se preocupa por ello. Pues, algo pasó, ¿no? No les molestó porque Colosio iba a dar un golpe de timón. Es decir, él vio el famoso discurso, obviamente, que el modelo neoliberal iba a afectar los intereses del país. ¿Cómo puede ser que cuando una empresa despide a X número de personas, sube la acción en bolsa? Eso es barbárico. Yo a eso lo resumiría. La traición del político mexicano. Pero la traición permanente. Porque uno dice, bueno, es que es panista, es priista, es perredista. Bueno, hoy son iguales. Ya la política mexicana es una porquería. Está diseñada para el gran negocio y para la entrega. La política mexicana es un travestismo. Todos son iguales de Miguel de la Madrid para acá. Y todos están en contubernio, todos están repartiendo las migajas que les dejan caer las corporaciones desde arriba. Porque ahora, según nos dice el mismo Jalife Rame, en México manda George Soros. Es el que gobierna, que toma las decisiones más importantes. Desde su cuartel general, ¿dónde vivirá George Soros? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe ni nadie lo sabrá. Bueno, así se las deja el doctor Jalife. Y la contestación que estábamos hablando al principio de este programa de Delcy, ella es una senadora. Delcy Rodríguez es la representante canciller venezolana ante las Naciones Unidas, y resulta que viene a este Congreso Mundial sobre Derechos Humanos y Luis Videgaray, el canciller mexicano, se atreve a regañarla ahí en público y a criticarle que en la Venezuela de Nicolás Maduro no hay derechos humanos, no se respetan los derechos humanos. Y ella le revira con un discurso que le deja la cabeza dándole vueltas, como dicen los gringos. Así que vamos a revisar qué dice Delcy Rodríguez de Venezuela. Sí, a ver, aquí los compas de Vientos de Santana creo que tenían también un comentario. Acérquense para que comenten. ¿Cómo no? Pues acerca de lo de Jalife, por ejemplo, pues sí, tal cual, ¿no? Y como decía Héctor, pues, y Jalife también, hay un diseño pues que va más allá de la decisión que pueda uno tener en los países, en la política internacional. Aquí se ve también muy claro, por ejemplo, con el asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Pues desde ahí él incluso quiso cambiar la Reserva Federal, que la Reserva Federal en realidad fuera federal.
y no privada, como lo ha sido desde hace ya bastantes años. Exactamente, y pues lo mismo es en todos los países, ¿no? En los mismos todos los países que estén apegados al modelo neoliberal capitalista, pues tienen ese asunto, ¿no? O hacen lo que las empresas dicen o son asesinados, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de, pues, casi prácticamente toda Latinoamérica, la persecución de Cuba. Cuba, por ejemplo, es uno de los 3 países que no son apegados al Fondo Monetario Internacional, exactamente, junto con Irán y Corea del Norte. Entonces, por eso, pues vemos esta persecución de estos países, ¿no? Hace poco, pues también cayó Libia. Y otros, el 4º país, Hugo, sí. Exactamente, y otros países que pues desafortunadamente pues vemos que esto de la globalización pues va en serio, ¿no? Y el primer paso que algunos comentaban de la globalización pues era el 1492 con la llegada ya posterior de Cristóbal Colón, porque pues mucha gente opina que pues ya los países nórdicos ya habían estado aquí en América, y pues esta segunda llegada de los españoles a este continente pues es en realidad el primer paso de la globalización como tal, y pues ya de ahí para el real pues no ningún país se ha podido levantar, ¿no? Y pues ha sido meramente extractivo y de manera masiva, ¿no? Recordemos que nuestras culturas americanas, las que ya estaban aquí desde siempre, pues la onda era extractiva, pero siempre con medida, ¿no? Y la población crecía conforme pues también ellos le daban a la tierra, ¿no? Y pues desafortunadamente por tener estos modelos económicos, pues son de que agarre uno todo lo que pueda, ¿no? Extraer lo más que pueda, y pues tener a un loco en el sistema político, en el sistema económico, ¿no? Y pues hacer lo que él dice, porque pues si no es asesinado, y pues a eso se debe pues la sobreexplotación de las tierras y el crecimiento desmedido de la población, ¿verdad? Eso es lo que... Pues ya, ese fue así un resumen bien grandotote, ¿no? Un retesumido. Retesumido. Pero, bueno, entonces, Carmen, ¿quieres comentar algo también o...? Pues simple el hecho es que subrayar lo que comenta Jalife, ¿no? El modelo no cambia, el modelo económico es crecimiento logístico de lucros y el disminuyendo los costos laborales y el medio ambiente, y por eso pues siguen traicionando los gobernadores en México, porque pues eso es contrario al interés público comunitario que existe en México. Claro, y más adelante, ya casi al final de este programa, nos vamos a dar cuenta por qué es este hecho de que pensamos que los gobiernos deberían de estar trabajando para nosotros, pero parece que así no es. Es que en teoría así era, ¿no? Así era. En teoría los gobiernos trabajaban para el bienestar y el crecimiento de la democracia y para que todos comiéramos y tuviéramos casa, pues. Pero últimamente, los últimos 30 años de la Marí para acá, nos hemos dado cuenta que ya lo hacen de manera sistemática y descarada. Se asignan a sí mismos salarios estratosféricos, y no estamos exagerando. Los políticos mexicanos ganan alrededor de $50,000 al año, un simple diputado, un simple senador, más sus bonos y sus gastos y todo. Pero bueno, entonces comentábamos que la canciller Delcy Rodríguez le contesta, le revira a Luis Videgaray cuando obedece a sus jefes, a Trump en particular, que es evidente que le manda a decir, ¿sabes qué? Me vas a regañar a Venezuela en ese foro porque para eso lo organizaste. Y Luis Videgaray se cuadra, se pone de rodillas y empieza
hablar tonterías acerca de Venezuela, y la canciller venezolana le contesta magistralmente. Ahora sí, estamos listos para Ahora sí estamos listos para gas. ese. Así es que vámonos con este siguiente audio. Y muy lejos de Venezuela están los países que hoy pretenden aducir que hay una terrible crisis humanitaria en nuestro país. Hay que ser realmente inmoral para que, teniendo las realidades que no atienden para sus propios pueblos, pretendan señalar a Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de democracia. México, hablando, o sea, el país más violento del planeta, donde el ejercicio, ustedes que son periodistas, donde saben que es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país, convirtiéndolo en un estado fallido, donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes. Hable de Venezuela, uno de los países más desiguales de la región, México, a pesar de las riquezas de las cuales goza este país. Uno de los países más desiguales. Y yo espero en Cancún al canciller de México, articulador también de este plan, conjuntamente con otros de sus colegas, decírselo en su cara. Atienda a su pueblo, canciller de México. Atienda las demandas de su pueblo. Atienda a los desaparecidos, atienda la violencia, atienda el narcotráfico, porque para que se puedan dar violaciones tan graves de forma masiva y sistemática, no hay duda que tiene que estar involucrada la institucionalidad, hoy, como dije, seriamente amenazada en este país. Y es que no tiene vergüenza el canciller de México. Yo creo que él está cumpliendo un papel, yo creo que él está cumpliendo un mandato. No sé qué le van a pagar, no sé qué le han ofrecido a cambio, pero hay que ser realmente muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país. Y no solamente a decir lo que ha dicho, a inventar y a mentir sobre Venezuela. Yo espero cara a cara confrontarlo, lo llamo a un debate, si usted quiere, público, en Cancún. Vamos a debatir sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre delitos. Vamos a debatir sobre violencia. Yo tengo aquí los números. Vamos a debatir sobre el narcotráfico. Los números no mienten y no son números de Venezuela. Son números de organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Ay, valedor, yo juego baraja. Ay, valedor, se parrandear. Ay, valedor, lo mismo le tomo. Ay, valedor, tequila mezcal. Ay, valedor, lo mismo pulquito. Ay, valedor, lo mismo champán. Ay, valedor, lo mismo le bailo. Regresamos al estudio. Buenas noches otra vez a los que se están incorporando. Ahí vimos que se abrieron otros 3 o 4 foquitos. Y vamos a dejar a Hugo y a Carmen que nos presenten su segmento sobre la noche de Tlatelolco. Adelante. Gracias, Héctor. Pues es básicamente de lo que está hablando también del Silvio Rodríguez y de lo que hablamos un poquito anteriormente. Es pues el reflejo de los gobiernos, de las malas decisiones de los gobiernos, la incapacidad de diálogo. Y también pues las condiciones perfectas que ellos crean para la inconformidad social y pues todo esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a escuchar ahorita fue algo que realizamos el año pasado y que tuvimos el privilegio de presentarlo allá en el Centro Cultural de México, en Santana, y hace poco en La Granjita.
pues hubo ahí bastante gente, algunas opiniones que pues se vieron un poco muy suaves, ¿no? Frente a este tema, que pues naturalmente pues no se puede suavizar este tema, ¿no? No se pueden presentar de una forma que pues de una forma suave, ¿no? Vaya, fue uno de los peores crímenes de Estado en el mundo y pues así fue, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál fue la reacción, la respuesta del público ya en la granjita? Pues la gente se quedó atónita, ¿no? Y intentábamos un diálogo, entonces pues como no se daba, comencé a pues, comentar un poco de lo que sucedió en ese momento, pero te comentaba, o sea, había unas opiniones que intentaban como pues cambiar de tema, ¿no? Suavizar la atmósfera, ¿no? Pero creo que, pues, o sea, sí es un tema bastante fuerte del cual se tiene que hablar porque, pues, a eso se tiende los estados, ¿no? Vemos que por ejemplo, sistema neoliberal capitalista, pues, lo que está haciendo es si no estás de acuerdo, pues te asesina, ¿no? Y bueno, eso no es exclusivo de este sistema económico. Lo mismo pasaba desde el feudalismo, desde cualquier imposición, ¿no? De dominio, desde cualquier sistema que pues exista la inconformidad. Si hay una inconformidad, pues es preferible terminarla de la manera más radical posible y pues desafortunadamente eso se vivió un 2 de octubre en el 68 y pues es una práctica que continúa, ¿no? Pero además es importante mencionar que cuántos 2 de octubre hemos tenido y cuántos 2 de octubre hemos visto. Tenemos el caso de Ayotzinapa, que no pasó hace mucho tiempo. Estamos celebrando que son 3 años. Está Atenco, está Aguas Blancas, está Acteal, están tantos 2 de octubre que se han repetido en México y fuera de México también. O sea, esto no nada más es échenle un ojo a lo que pasó en aquel 68, el 2 de octubre en México, no. Echémosle un vistazo a la historia que se ha repetido una y otra vez, donde estudiantes han sido masacrados, mujeres, niños han sido masacrados y solamente porque el poder así lo dicta y porque no les conviene tener unos estudiantes revoltosos ahí pidiendo y exigiendo sus derechos. Sí, el lema clásico es 2 de octubre no se olvida. Claro, 2 de octubre pero no se olvida. Pero si la matanza en sí es suficiente razón para decir 2 de octubre no se olvida, pues 2 de octubre no se olvida también porque no se puede olvidar, no nos dejan olvidarlo, siguen repitiendo la misma receta. 2 de octubre se supone en el análisis político que es la primera vez que un régimen supuestamente emanado de la revolución, supuestamente populista en el buen sentido, democrático, etcétera, por una reacción verdaderamente histérica y verdaderamente psicópata, ejecuta sin misericordia a hombres, mujeres y niños en una plaza, nada más porque estaban allí. Toda la plaza quedó cubierta de sangre, llegaron los bomberos y los barrenderos a limpiar la sangre con mangueras de alta presión y con cepillos. Una cosa que nunca se va a poder olvidar. Pero ¿saben qué? En Atenco se vuelve a repetir un esquema muy similar. Van y toman el pueblo casa por casa. Y Enrique Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, y que fue el que dio la orden, lo que hace cuando llega a la Universidad Iberoamericana de campaña política, le cuestionan el acontecimiento de Atenco y él dice palabra por palabra lo mismo que dijo Díaz Ordaz para justificar el 2 de octubre. Sí, el Estado tomó las medidas necesarias para restablecer el orden y lo volveríamos a hacer en esas circunstancias. Lo dijo Díaz Ordaz, lo dijo Enrique Peña Nieto, el que después pusieron en la silla presidencial y lo seguimos padeciendo. Y por eso se dio en los 43 de Ayotzinapa. Esa es la razón política, la razón desalmada, la razón completamente esquizoide
por la que suceden este tipo de cosas. Así que, ¿estamos listos para el audio? ¿O quiere agregar algo, compañera? Compañera, ¿no? Vale. Ok, entonces vámonos al audio. Radio Santa Ana presenta. El 2 de octubre del 68 mueve la conciencia de los mexicanos. Es una fecha que cambia a México, por lo menos en gran parte. Pero nadie tiene toda la verdad de lo que pasó. Por lo menos no la tenemos todavía. Los medios convencionales han jugado un papel protagónico a lo largo de la historia y siempre han intentado suavizar lo acontecido, principalmente en sucesos como el día 2 de octubre de 1968, en el cual se vivió lo que muchos sabemos, uno de los peores crímenes de Estado en México. A partir de allí, vemos año con año nuevos carteles, conmemoraciones, canciones y hasta grupos de punk y videos como este, pero desafortunadamente las mismas preguntas sin respuesta. Gustavo Díaz Ordaz, el intocable del karma y presidente en turno en ese momento, es abatido por un cáncer de colon en 1979, llevándose a la tumba el resentimiento de todos los mexicanos y de los grupos de activistas alrededor del mundo, ya que ese 2 de octubre la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco albergaba aproximadamente a 10,000 personas de todas las edades, estudiantes y profesores en su mayoría, que estaban en gran desacuerdo con el gobierno de tiempo atrás. Entre el 63 y el 68 hubo 53 revueltas estudiantiles que pedían a grandes rasgos la libertad de los presos políticos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, la desaparición del Cuerpo de Granaderos, la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y Armando Frías, la indemnización a familiares de los muertos y heridos desde inicio del conflicto y una reforma electoral y mayor libertad democrática, pues los usos y costumbres priistas olvidaban el sufragio efectivo no reelección promovido por Madero desde 1919 y aunque hasta ahora solo 2 sexenios han logrado cambiar el color de la presidencia, las prácticas institucionales e inconformidades sociales siguen siendo las mismas desde la tan controversial independencia de México. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? La única verdad indiscutible es que a 30 años de distancia, México es hoy diferente. En aquel momento, el movimiento estudiantil no era el único inconforme. Estaban también el ferrocarrilero, el de telefonistas, electricistas, petroleros y maestros, que también se organizaron y manifestaron desde los 50. Sin embargo, en noviembre del 64, el movimiento médico llamó la atención del mundo, como pocas veces, pues los médicos residentes e internos del 20 de noviembre, perteneciente al ISSSTE, reclamaron el pago de aguinaldos atrasados, por lo que 206 de ellos fueron despedidos. El 26 de agosto de ese año organizan una manifestación enorme. Como respuesta, esa noche la policía toma los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia, sustituyendo a los paristas con médicos militares. Al día siguiente, las enfermeras del 20 de noviembre son secuestradas por grupos de choque de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Cientos de médicos de los más activos en el movimiento son despedidos y sus líderes encarcelados. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino a fuer de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz.
El legendario 1968, la protesta parece no distinguir fronteras. Se veía en Praga, Chicago, París, Tokio, Belgrado, Roma y México, entre otro tanto. El 3 de agosto del 68 aparece en los periódicos mexicanos desplegados en pro y en contra del movimiento estudiantil. Por su parte, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos muestra su lealtad al régimen priista, manifiesta que el gobierno es víctima de una conspiración nacional e internacional por parte de provocadores tradicionales, que se organizan con las corrientes comunistas de Marx, Mao, Fidel, Lenin, el Che, Trotsky y Ho Chi Minh, quienes dicen que desde hace tiempo estaban ya preparados para el estallido de la violencia, si no en esos días, sí en épocas que México ofrece su corazón a la juventud del mundo en la Olimpiada número 19. Ese momento, similar a casi cualquier otro punto de la historia, vemos a un Estado priista con la fuerza y dureza de siempre, tanto como carente de razón y diálogo. El movimiento estudiantil, por su parte, carecía de apoyo institucional como de apego a comisiones de derechos humanos, organismos internacionales o medios de comunicación alternativos de eficacia necesaria para que el movimiento lograra su objetivo. Por tanto, la sanguinaria represión gubernamental contaba con las características necesarias para que sucediera la desaparición de cientos de personas y el correr de miles de litros de sangre por la Plaza de las Tres Culturas esa desafortunada noche de octubre. Matanza en la gran plaza, de la que tantos muchachos nunca volvieron a casa. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y confundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida. Por esto y por los que faltan, 2 de octubre no se olvida. Yo pregunto al evocar las heridas que nunca cierran, cuando dejarán de rondar 2 de octubre en mi tierra. La zona que un día fue fundamental para una de las civilizaciones más grandes del mundo, el Imperio Azteca, lugar destinado a recintos como el Templo Mayor, donde recordamos también la conquista había destruido y obligado a los sobrevivientes derrotados convertidos en esclavos a construir con los mismos restos de sus antiguos templos y erigir la catedral de la Iglesia Católica, los palacios del Virreinato Español, donde los estudiantes protestaban el día martes 27 de agosto haciendo lo inimaginable, lo anteriormente imposible. Tomaban la denominada Plaza de la Constitución y exigen un diálogo como nunca antes nadie lo había hecho. Para esto, miles de estudiantes marchaban del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo capitalino de la Ciudad de México, con el objetivo de poder entablar un diálogo con las autoridades.
Si bien el movimiento estudiantil estaba formado principalmente por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, también estaban envueltas universidades particulares como la Iberoamericana, la Anáhuac, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y el Colegio de México. El apoyo e indignación por las condiciones de ese momento se escuchó al unísono. El reflejo repercutía también al interior de la República, donde se persiguió a los estudiantes considerados como seres subversivos. Por tanto, las brigadas de enlace del CNH viajaron a diferentes ciudades de 19 estados, en las que pararon unas 70 escuelas y organizaron 10 manifestaciones en apoyo a los estudiantes de la Ciudad de México. Octubre 68, nadie lo puede olvidar. La gente salió a la calle, se adueñó de la ciudad, pero nunca imaginaron lo que iba a suceder cuando una luz brilló en el cielo al oscurecer. Estudiantes con obreros y pueblo en general se reunieron esa tarde para un mitin celebrar. Se escucharon muchos disparos, la gente empezó a correr cuando los batallones empezaron a matar. El apoyo de los diferentes estados hacia el movimiento estudiantil hace recordar también el anterior 2 de octubre de 1966, donde la policía de Morelia, Michoacán, asesina a Everardo Rodríguez, estudiante nicolaíta que reclamaba con sus compañeros el equipo de sonido rentado que habían utilizado minutos atrás para manifestarse por el incremento del 33% al transporte colectivo, así como la libertad de los presos políticos, ya que habían algunos por el gobernador michoacano Agustín Arriaga, este impuesto por Díaz Ordaz, para desmantelar la costumbre michoacana de impulsar el cardenismo anteriormente ocupado de la cuestión social. Había inconformidad también porque el Estado pretendía apoderarse de la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dentro de esta, mantenían un grupo de infiltrados e impulsaban campañas de candidatos a la rectoría como la de Jesús Arreola. Por ende, las más de 15,000 personas reunidas en el funeral de Everardo, destacando la participación del poeta Jaime Labastida, hacía naturalmente resonancia con el movimiento estudiantil en el 68. La masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar. La masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar. Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Que me voy pa'l paredón. 48 años después del movimiento estudiantil del 68, sigue caracterizando a México su tan buena relación política con el superhéroe, guardián de la democracia, el policía, juez y verdugo mundial, Estados Unidos, ahora con los candidatos, de la cual músicos como Roger Waters ha repudiado. Recuerda que toda vida humana es sagrada, no solo la de sus amigos. La gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando. No obstante, continuamos viendo en el sur nuevos sucesos similares como aquel reprimido movimiento estudiantil. Quizá de los más destacados, el EZLN en el 94. Pero dicen los compañeros, la única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Así de sencillo. Es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso.
sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues, pero nunca entregarlas, ¿no? Eso han sido muy claros. Los autodefensas en Michoacán en 2014. Y si vemos este sexenio solamente... Óyelo bien. Iguala, Tlatlaya, Tanuato, Nochistlán, Apatzingán, Ostula, la tortura generalizada, la Casa Blanca, el DEPA de Miami, la casa en Malinalco, la tesis plagiada, la muy amañada invitación a Trump con el ridículo internacional que conlleva, el informe a la juventud más montado que un huevo sobre arroz, truculencias en obras públicas y contratos de servicio, los gobernadores corruptos, pirañas voraces, las investigaciones hechizas, los asesinatos a periodistas, la corrupción y la violencia que frenan inversiones y envenenan el humor social. ¿Te acuerdas del humor social? Bueno. La última marcha de Ayotzinapa en la ciudad capital reunió a varios miles de personas. Por tanto, la relación con el Vigilante Universal parece ser solo encaminada al crecimiento del mercado de las armas hacia el sur y la distribución de drogas aquí en el norte. La única fortuna de esto es que nos orillan a una mejor participación ciudadana, a la conciencia y el entendimiento de las impenetrables clases sociales. Nos han dado la respuesta. El cambio está en ti, está en nosotros. Nos obligan a unir esfuerzos y criterios mediante la tolerancia y la pluralidad del pensamiento. A la práctica de el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos han llevado a la búsqueda del conocimiento, a la revisión profunda de la historia y a una exigencia de una vida verdaderamente digna mediante prácticas de efectividad social, que trascienda las fronteras mediante el pensamiento y la acción cívica. Así que, a hacer camino, andando. Por el suelo. A 30 años la historia comienza a hacer memoria, yeah. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados asesinan a tu gente y tú bailando aquí en esta ocasión, dime qué haces tú para salvar a la nación, para salvar a la nación. Solo una bala lo ha alcanzado, le destrozó el corazón. Tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, pero no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó. Pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó. Latinoamérica en el ojo de la tormenta. Sí, así parece que estamos del 2 de octubre para acá. Y los gobiernos neoliberales nos lo reiteran a cada rato en todos los rincones del planeta. Una y otra vez. Los queremos invitar este 21 de octubre del 2007 de 11 a 3 de la tarde. Va a haber un foro informativo que se llama Latinoamérica en el ojo de la tormenta. Ajá, octubre 21 de 11 a 3 de la tarde. Esto va a ser en el edificio del CEU, 721 Hall, 1545 Wilshire Boulevard. El código postal es 9020.
Ok, vamos a repetir. Es 1545 de la Wilshire Boulevard en el Salón 721. Ah, perdón, en el Salón 721. ¿Verdad? Sí. La esquina con Union Avenue. So es Wilshire, esquina con Union. Así es. Esto va a ser una... es un foro informativo. Un foro informativo sobre la situación de los diferentes países de la región. Va a estar presentando el caso de México, de Brasil, de Bolivia, de Venezuela, Puerto Rico, Filipinas incluso. Ok, y si quieren contactar para llegar al evento, vean pues la página de Facebook del evento para más detalles. Van a tener también traducción simultánea en español, y si tienen necesidades especiales, pues también va a ser accesible la gente con silla de ruedas. Sí, así es que por ahí esperamos que se unan a esa acción. Y bueno, siguiendo con nuestro programa de hoy, vamos a presentarles ahora... Sí, la nota más amable del día. Por ahí una invitada reciente nos decía, oye, ¿y por qué escogen esos temas tan macabros? Caóticos. Bueno, pues el mundo... Desquiciantes. Ahora sí que el mundo nos obliga, porque el mundo está a ese grado de cabeza, a ese grado de esquizoide. No nos queda otra más que describir la realidad macro y micro, ¿verdad? Tenemos la gran tragedia de los feminicidios que se han ido incrementando en los últimos años, también como política de Estado. Es increíble, no podemos creer. Una sola de las cosas que describimos aquí, uno solo de los temas, nos pone los pelos de punta, ya no digamos los ciento y cacho que hay. De ese tamaño, pues ¿cómo quieren que hablemos de otra cosa? Pues sí. Pero bueno, sí, vamos a hablar en la nota amable vamos a tener una tradición de... ¿Qué comunidad es, Héctor? La comunidad mazateca es una de las 35, 38 comunidades que existen en el estado mexicano de Oaxaca. Y la comunidad mazateca tiene una costumbre hermosísima. Entre los miembros de la comunidad se comunican con silbidos. Estos silbidos casi siempre corresponden con la entonación cantada que se les dan a las palabras habladas también. De modo que de un lado, de un cerro al otro, con tan solo... un chiflido. Con tan solo también reproducir estas intenciones en notas musicales, pues. Y no le estamos hablando perfectamente bien y se comunican al detalle cuántos botes de leche necesitas, a qué horas va a ir Juanita por las tortillas para ir a acompañarla, etcétera. Sí, así es que bueno, vamos a escuchar este audio. Ay, valedor, 7 meses. Ay, valedor, lo que se pasaron. Ay, valedor, hasta que se fueron. Ay, valedor, pero se llevaron. Ay, valedor. Ya. Dime. Niño. El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas la persona tiene que usar otro chiflido. Es como decir, es muy espontáneo para nosotros. Si ahorita puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera, sin verme él me puede contestar. Ajá. ¿Y dónde aprendiste a hablar así? Me enseñaron y de los pájaros. Representa para mí el entender la relación con la naturaleza,
el entender la convivencia mutua entre nosotros, los principios y los valores comunitarios que me han inculcado a través de la lengua mazateca. El sistema educativo nos mete en una dinámica de desplazar nuestra lengua, sobre todo en donde existen niños monolingües en mazateco, pues se da el proceso de castellanización. Mucha gente se veía discriminada porque también se les relacionaba mucho con el término indio. Siento que con la fuerza, que con el pensar de nuestros viejos nos están dando ese impulso de volver a renacer, de decir, no dejen que se pierda la lengua, no dejen que se pierdan los conocimientos. Sola, ni siquiera ir a pasear.
Ya saben que si pido fiado, pues nunca les he de pagar. La guasanga de los camperos del Valle. Los camperos de Valle. Los camperos de Valle, perdón. Sí. La música huasteca, comentábamos, es de la música más complicada para ejecutar por parte de los músicos. No está bien visto que el que está tocando esos ritmos tan difíciles en la guapanguera, nada más se quede tocando la guapanguera, tiene que cantar al contrario, con un acento al revés de cómo está tocando. Y en eso radica su dificultad extrema. Yo una vez quisiera ver a Luis Miguel haciendo esas proezas. Con una guapanguera, quién sabe. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Cómo les pareció este sonecito? Acérquense. Está bastante interesante, pues sí, muchos ritmos que jamás escuchas, ¿no? Sí, además no sé si escucharon también ahí el verso de saludando a los de Guanajuato, pues una improvisación total en ese festival, ¿no? Que en el momento también esta música se presta a la comunicación, tal como en los ritmos, pero igual en la versada en esos momentos oportunos. La improvisación tan indispensable en música como el jazz, como el blues, como el rock. Por eso es que son parientes no tan lejanos, pues. La música huasteca tiene una fuerte influencia africana, sin lugar a dudas, igual que el son jarocho y todos los demás sones que se tocan alrededor de nuestro país, así que son primos hermanos, más hermanos que primos del rock. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven? Y bueno, llegamos ya casi a la parte final de este programa. Todavía quedan dos segmentos más que vamos a presentar. Cuelga. Pero pues esto es lo más jugoso, digamos, o lo más cremoso de la noche, ¿no? Diríamos. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Sí? Sí, todos tenemos una idea de lo que es la democracia. Como nos la han contado. Como nos la han contado, pero yo creo que el concepto de democracia es más bien como el concepto de libertad. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es la libertad? Si nos pidieran que definiéramos la palabra libertad estaría muy difícil. Pues ¿saben qué? Según estos autores, el concepto de democracia es una cosa completamente falsa. La democracia real, la que inventaron los griegos allá antes de Cristo, que Platón y todos los demás escribieron acerca de ella y la describieron en detalle, no tiene absolutamente nada que ver con los regímenes que están rigiendo la mayoría de los países del planeta en este momento. Es una falsa. Sí, falsa, como aquella mujer estereotipada de Agustín Lara. Así es que bueno, vámonos con esta farsa entonces, a ver qué nos van a decir, ¿no? A ver si no nos vamos a poner a llorar más. La farsa de la democracia. Hablemos de democracia. Estos son los países cuyos gobiernos dicen ser democráticos. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, México, China, Turquía, Sudán, Rusia, Suecia, Sierra Leona, Australia, España, Polonia, Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela. Joder, todos somos democracias. Qué bien, ¿no? Vamos a intentarlo de otra manera. Esto es 1984, una novela de ciencia ficción de George Orwell. En ella, un gobierno elimina palabras para controlarnos. Imagina que eliminas del diccionario palabras como guerra, violencia, asesinar y cosas así, pero dejas paz. Cuando en un país no hay paz, ¿qué dirás? No puedes decir que hay guerra, esa palabra no existe. Acabaríamos diciendo que hay menos paz. Llamaríamos al problema con el nombre de la solución. Una auténtica locura. ¿Y si nos está pasando algo parecido? ¿Qué haces? Pues un vídeo como... ¿Un vídeo como el de Siria? Pues sí, bueno, os presento a mi padre. ¿Me puedo quedar a mirar? ¿Quieres que te ayude? Sí, venga. ¿Cuál dirías que es nuestra forma de gobierno? Pues la democracia. Vale, vivimos en democracia. ¿Por qué? Pues porque hay elecciones, que es algo que nos costó mucho conseguir. Vale, las elecciones son una conquista ¿Del pueblo? Vale, del pueblo. ¿Y a quiénes elegimos? Hombre, a los políticos más preparados. Vale, o sea que los políticos son gente preparada. Sí, y si no te gusta lo que han hecho, les echas. El pueblo manda.
Vale, o sea que el poder está en los ciudadanos. Sí, bueno, a ver, aquí no puede mandar todo Cristo, si no sería una locura. No se puede dar el poder al pueblo porque sería una locura. Un poco contradicción, ¿no? Hombre, sí, pero para eso están los partidos. Vale, los partidos. Sí, si les votas habiendo leído el programa electoral. Vale, o sea que el programa electoral es muy importante. ¿Y te fías de que lo van a cumplir? Hombre, no mucho. Pero es que todo el mundo desconfía de los políticos. Sí, apunta eso también. Vale, ¿y de dónde viene la democracia? Pues de los romanos. Bueno, no, de los griegos, sí, de Atenas. Ahora que a ti que te gustan los mapas... Bueno, pero nuestro sistema de gobierno no viene de Grecia. Sí, pero Grecia es... El poder puede ser visualizado como una pirámide. Arriba están los que pueden hacer las leyes, los que mandan, vaya. Abajo los que obedecen. Y así era muy básicamente como nos organizábamos hace 200 años. Este señor era el rey. Ya sabes que ser rey se hereda. Y solo podían ser reyes sus hijos. El resto de la gente estaba aquí. En Francia, para que no fuera tan visible que ellos tenían todo el poder, los reyes consultaban de vez en cuando a una asamblea donde estaban los nobles, la iglesia, y de todo este resto que quedaba, se eligió a la gente con profesiones prestigiosas, abogados, comerciantes, los burgueses. A los burgueses les había volado la cabeza un libro, El contrato social, de Rousseau. Rousseau dijo que todos debemos participar en hacer las leyes. De lo contrario, no son leyes. Así que lo que hacían los reyes no eran leyes. ¿Cómo lo solucionaron? Quitando al rey. Ahora, ¿quién haría las leyes? Rousseau dice que para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Pero hay varias maneras de que todos participemos. Una de ellas es que elijamos a representantes. No haremos las leyes nosotros, pero nos consultarán y nos pedirán permiso para aprobarlas. Perfecto. Los de abajo han dicho que sí. Ahora esto es una ley. Las repúblicas que nacieron por aquel entonces, como la República Francesa y los Estados Unidos, optaron por esta vía y se llamaron a sí mismas repúblicas de gobierno representativo. ¿Y quién podía elegir a los representantes? Solo los considerados libres, hombres, mayores de 25 años e independientes económicamente, gente con dinero y propiedades, mayoritariamente burgueses. Resultado, los que eligen y los elegidos son del mismo grupo. Así que la elección no es una conquista del pueblo, es una conquista de un grupo, de una élite. Espera, rebobinemos. Antes de la Revolución Francesa, el rey ya creó elecciones para que el pueblo eligiera representantes y no tener que negociar con millones de personas. ¿Te acuerdas de quiénes representaban al pueblo? Abogados, comerciantes, los burgueses. Exacto, los famosos burgueses. Así que los burgueses ni siquiera conquistan las elecciones, mantienen un método que ya habían usado algunos reyes. Era bastante obvio que un grupo había hecho la revolución para ellos solos. Tocqueville, el primero en estudiar la joven república norteamericana, dijo: no le temo al sufragio, la gente votará lo que se le diga. ¿Por qué? Porque si tienes que elegir entre varias opciones, quien tenga más dinero hará tan visibles las suyas que las convertirá en las únicas. Mientras, la gente empezó a exigir que pudiera votar todo el mundo, así que más y más gente empezó a acceder a la posibilidad de votar, el famoso sufragio universal. Pero tan centrados en obtener el voto, la gente se había olvidado de una cosa. Rousseau había advertido algo sobre los representantes. Para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Si no la hacemos todos y elegimos representantes para que la hagan, necesitamos mecanismos para que nos hagan caso. Por ejemplo, poder parar en todo momento una ley que no nos guste. Si no creamos esos mecanismos, no tenemos el poder y no hemos elegido representantes, sino jefes. Y se puso muy pesado con esto. Así que, de acuerdo con Rousseau, no, hoy el poder no está en los ciudadanos, está en los representantes. ¿Y cuál es el efecto de no tener mecanismos para que nos hagan caso? Pueden hacer lo que quieran. No importa lo mucho que desconfiemos de los políticos. La elección significa confianza total, pero no nos apresuremos. Volvamos a cuando todavía votaban unos pocos. Entonces, los representantes eran conocidos personalmente por los cientos de personas que les votaban. Pero según más y más gente accede a votar, resulta difícil que todos conozcan personalmente al representante. Entonces aparecen los partidos de masas, que clasificaban a la gente por ideologías. No importa la persona, conoce sus ideas. Aquí nacen los programas electorales, paquetes de promesas que hacen los partidos. Sin embargo, acuérdate de cómo está hecho el sistema. Por
por mucha vivienda que te haya prometido, no hay mecanismos para que el representante que elegiste te haga caso. El único mecanismo es votar a otro, pero eso tampoco te da ninguna garantía. Entonces, ¿cómo de importantes son los programas? Nada, los programas electorales no tienen importancia. Y espera, no hemos hablado de cómo funciona un partido, otra pirámide. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como uno espera. Primero, diciendo que sí a todo. Luego, alianzas. Alianzas que luego puedes romper con alguna puñalada. Y cuando seas alguien, juega tus cartas de promesa. Diles que te acordarás de ellos cuando llegues arriba. Vale, ¿quiénes suelen llegar a la cima? Los más grises, la gente que está de acuerdo con todo el mundo. Los partidos son una máquina de seleccionar mediocres. Ahora, de estos tres, vamos a quedarnos con este. ¿Es el mejor para gobernar? No, el mejor para gobernar era este, pero se pondría nervioso en los debates. El segundo mejor era este, pero es demasiado viejo y hay que ganar voto joven. Nos hemos quedado con este no porque sea el mejor para gobernar, sino porque es el mejor para ganar elecciones. Pero es un inútil. Así que, ¿son gente preparada los políticos? No, no es necesario estar preparado. Y suele reinar la mediocridad. Ahora veamos qué pasa en la parte alta de la pirámide, donde se reúnen los representantes. Fíjate, el Parlamento se diseñó para ser un lugar donde se deliberaba. Ante opiniones diferentes, se trataba de convencer a los demás y se estaba abierto a ser convencido, para llegar a un acuerdo. Pero con la llegada de los partidos de masas, se convierte en un simple medidor de poder. Cuantos más votantes tienes, más fácil resulta imponer tus ideas. Hoy día, los partidos han perdido gran parte de su militancia. La sociedad se compone de una mayoría no militante, que no es de ningún partido, y las minorías que siguen en ellos. Atraer a esta mayoría es la clave. Así que se la estudia y se va cambiando el comportamiento del partido para atraer votantes. E incluso fabricando candidatos. Los partidos no solo tienen que atraer votantes, también tienen que evitar que te acerques al resto de partidos. ¿A alguien le apetece ser un fascista o un rojo de mierda? Pues solo puedes estar en uno de los dos extremos. A esto también se le llama polarizar. Hemos dividido a la sociedad en polos opuestos. Vivimos en democracia. Ahora quiero que prestes mucha atención. ¿Y si te digo que estamos llamando democracia a algo que no lo es? Si te fijas, desde el inicio del vídeo no hemos mencionado la democracia en ningún momento. No ha hecho falta porque nuestros gobiernos, cuando nacieron hace 200 años, no se llamaban democracias. Se llamaban repúblicas de gobierno representativo. Exacto, repúblicas de gobierno representativo. Podríamos pensar que quizá el término democracia no se usaba entonces, o no se conocía. Vamos a buscarlo. John Adams, presidente de Estados Unidos, uno de sus padres fundadores. La democracia degenera en anarquía. La democracia nunca dura. James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, otro de esos fundadores. La democracia es incompatible con la seguridad personal y la propiedad privada. Sí que se conocía. En Estados Unidos, el gobierno representativo más antiguo, sus fundadores hablaban de la democracia. Decían que era algo negativo y opuesto a lo que crearon. Lo puedes buscar. La palabra democracia no se menciona ni una sola vez en la Constitución que redactaron, ni en la Constitución de la Revolución Francesa, una de las primeras constituciones de la era moderna. Si consideramos, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, que lo opuesto a los gobiernos representativos es la democracia, algo que, ojo, aún no hemos dicho ni qué es, ¿qué puede pasar si los llamamos de la misma manera? Que ahora es imposible preguntarse, ¿qué es esto otro? Deben ser lo mismo, porque tienen el mismo nombre. ¿Te acuerdas? Si queremos saber lo que es la paz, no podemos llamar a la guerra con el mismo nombre. Para saber qué es esto, hay que negar que estas cosas son lo mismo. Ahora, después de ver qué opinión tenían de la democracia los fundadores de nuestro gobierno, quizá esto no te parezca tan bestia. Bueno, igual sí que es un poco bestia. Bueno, por muy bestia que sea, es la única manera de preguntarse. Entonces, ¿qué es democracia? Como las cintas de antes, esta es una historia con dos caras. La cara A ya la conoces, los gobiernos en los que vivimos. La B
Si te ha volado la cabeza saber que no vivimos en democracias, te va a encantar descubrir lo que significaba vivir en una. Lo tienes a un solo clic. Estamos de regreso, ya ahora sí en la recta final de este programa aventurero por internet. Sí, pero en este análisis que me parece que es un esquema hegeliano anterior a la dialéctica materialista. En este esquema que nos presentan estos compas nos mencionan como las palabras eliminadas del diccionario, como dice en 1984 la novela, que potencialmente va a suceder, tiene todo que ver con la enajenación de las masas, con cómo se manipula, que las palabras como libertad y democracia se tergiversan a tal grado que lo que no existe en absoluto, una democracia que no existe en absoluto, suele ser lo que la gente tiene en la cabeza como la única realidad, la única verdad. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, compas? Esto de democracia ya está medio... Pues tremendo. Pues sí, para empezar, la democracia no se ve. No se ve ni se siente. Ajá, ese término viene según de dos vocablos griegos. Se siente, la democracia está ausente. Ausente. Que es demos y kratos, ¿no? Que significa el poder al pueblo, ¿no? Entonces, pues ahorita ningún pueblo es poderoso, ¿no? Como bien lo dicen aquí, como bien lo comentabas, Héctor, pues es una república representativa y federal, ¿no? Representativa de los intereses internacionales, de los intereses ahorita de las empresas, por eso es un gobierno neoliberal capitalista, porque eso de neoliberal pues es ya darle la total libertad a la empresa, entonces pues representan los intereses económicos de las diferentes empresas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se ve muy claro en este país, Trump es una marca, ¿no? Entonces, ha sido una marca durante mucho tiempo, porque su programa, aquel famoso de Money, 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 You're Fired, ese programa lo empezaron hace más de 10 años. Sí, exacto, y a lo que voy es que pues este es el primer país del mundo que tiene una marca por presidente, ¿no? Entonces, pues esto ya es, estamos... Los amos del mundo. Exactamente, ya estamos en algo que es totalmente aberrante. La mercadotecnia al poder absoluto. La mercadotecnia al poder absoluto. Exacto, y pues ¿dónde está la democracia, no? O sea, definitivamente, como bien también lo comenta este compa del documental, pues no, quien tiene más dinero es el que la representación, el que va a representar, en la cara, digamos, del poder, ¿no? Que son las empresas, las que ponen a esa persona, que ahorita, pues por ejemplo, en uno de los países más grandes del mundo y poderosos, es una marca, ¿no? Tal cual. ¿Tú cómo lo ves, Carmen? ¿Cómo ves esta democracia inexistente? Pues sí, como lo comentan allí, pues es también un proceso que se ha llegado a cabo y que se ve que hasta ahora, pues algo que quisiera subrayar es que estos de
onda de los partidos políticos, ¿no? Que después por eso también da el levantamiento a que exista ese formulario, que es también pues votar a estos personajes por sus ideas y realmente pues no tienen total representación de lo que dice o hace el pueblo. En ausencia de la palabra guerra, ¿cómo definiríamos la falta de paz? En ausencia de la palabra democracia, ¿cómo definiríamos la falta de poder del pueblo? Pero en la segunda parte los autores nos dicen, ¿saben qué? Nosotros tenemos la fórmula para regresar la democracia a la realidad, tal y como la plantaron y la practicaron nuestros ancestros griegos. Bueno, no sé si sean nuestros, ¿verdad? Exactamente, pero a lo mejor los son ancestros suyos. griegos antes de Cristo, sí. Nos vamos a la segunda parte. Vámonos porque, a la a segunda ver qué parte. planteamiento nos hacen estos compadres de por qué la democracia. ¿Sí? Vámonos pues. Vámonos. Por falta de lugar no te vengo a ver seguido. Ay, valedor hermoso de Cuba. Ay, valedor. Te manda un papel. Ay, valedor. Si yo quería. Ay, valedor. Casarme con él. Ay, valedor. Me contesté. Ay, valedor. En otro papel. Ay, valedor. Vamos a recapitular que vienen curvas. Esto es lo que piensa mi padre, pero vamos, que lo podemos pensar todos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Los políticos son gente preparada. Esta me encanta. El poder está en nosotros, aunque dárnoslo directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad las elecciones no son una conquista, son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no, la elección no es una conquista del pueblo, es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada, tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiamos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total, la elección. ¿Vivimos en democracia? Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. Así que no vivimos en democracias. Vivimos en gobiernos representativos y no sabemos qué significa la palabra democracia. Así que, ¿y este POSIT? Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad-estado de 300.000 habitantes. Una Nueva York de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron nuestros gobiernos. Al igual que en la Revolución Francesa, estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara. Y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes, en una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos y que eso podía llevar a un si confías en mí, déjame hacer. ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar, darle la vuelta a todo el sistema. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí. Esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios. Dijeron, esta parte no nos parece democracia, porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultarte. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, me has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato.
y entre todos los candidatos se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir: el pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No, no te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedas decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba, en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema: actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban: coño, ¿y si nos sale un inútil? Así que para ser candidato tenías que pasar un examen. Este tiene multas sin pagar, este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema: los programas de nuestros partidos políticos. No existían. No servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? No, mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caer la de Dios. Hasta te podían matar. Aquí no se andaban con mierdas. Sí, sé lo que estás pensando. Qué puto estrés ser político. No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. Es una putada. Y encima los sueldos no eran la hostia, que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si cedemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando veas películas sobre Grecia, cuando compartas fotos en Facebook de sus monumentos, cuando estudies a gente que vivió allí, piénsalo. En Atenas, las decisiones las tomaba la gente corriente y duró 200 años. ¿Te parece poco? Pues es exactamente lo mismo que llevan nuestros gobiernos, que nacen hace 200 años con la Revolución Francesa. Dar el poder a los ciudadanos no es una locura, funciona. La asamblea sí que es una conquista del pueblo. ¿Quieres más cosas increíbles? Acuérdate de la polarización. Los partidos necesitan que odies al contrario. Nada de lo que dice el otro es bueno. Son ellos o el fuego. En Atenas no había partidos, solo personas, de modo que estabas más dispuesto a aceptar la opinión de otro. El resultado: en la asamblea se debatía no para ganar, sino para encontrar juntos la mejor idea. Además, piensa en la gente corriente. Si puedes controlar a los cargos políticos y tu opinión cuenta, ¿qué ocurrirá? Querrás hacer política, querrás ir a la asamblea. Como te he dicho, estaba siempre llena. Muchos piensan que la gente pasa de la política y que por eso, ¿para qué darle más poder? Es al revés. Si tenemos el poder de cambiar cosas, tendremos ganas de hacer política. ¿Qué conseguía el sistema ateniense? La igualdad política. Ahora no hay distintos tipos de ciudadanos, gente que elige, partidos, representantes que toman decisiones. No, solo hay ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el poder. No, estos no tienen poder. Recuerda, son solo cargos. El gobierno representativo crea una diferencia entre personas, los que ceden el poder y los que tienen el poder, y no da ningún medio de controlar a estos. Es fácil ver por qué los que crearon nuestros gobiernos representativos decían que la democracia era algo opuesto. Es que lo es lo contrario. Poder en los representantes frente al poder en los ciudadanos. Dar confianza ciega frente a desconfiar totalmente. Promesas que no se cumplen frente a un sistema donde es imposible hacer promesas. Gente mediocre frente a gente preparada. Es verdad, no vivimos en una democracia. ¿Pero para qué decirlo? Porque solo cuando sabemos que esto se llama guerra, podemos decir, queremos paz. Si vivimos en gobiernos representativos, ¿queremos democracias? Queda una última pregunta por contestar. ¿Quién nos manipuló? ¿Por qué
qué acabamos llamándonos democracias? Yo tengo una teoría. Nadie. Fuimos nosotros los que cogimos el nombre. Si te fijas en las ideas de mi padre, o sea, en las ideas que tenemos todos sobre el gobierno representativo, muchas coinciden con ese gobierno que se dio en Grecia hace 2500 años. Por eso le cogimos prestado el nombre, a pesar de que la realidad era otra. ¿Y si ahora tuviéramos el valor de cogerle prestadas otras cosas? Ay, valedor, ay, valedor, ay, valedor, ay, valedor. Y sí, la filosofía de Hegel aplicada a la idea de democracia creo que se están olvidando lo que el mismo Aristóteles dijo en la época de los griegos, ¿no? ¿Qué dijo? Porque ¿Qué ese señor era medio democracia tan misógino. perfecta tenemos? Bueno, sí, tenemos esclavos, pero esa es una condición necesaria e indispensable para que nosotros, que somos ciudadanos, vivamos en democracia. ¿Cómo ven? Y lo que se decía en aquel entonces por estos personajes fantásticos era así como la ley de que de veras, o sea, no se podía ver de otra manera más que como ¿Y lo ahora sí se dijeran. puede ver de otra manera? ¿Cuánta gente no dice que Aristóteles y Platón son la única verdad? Pues justamente por eso nosotros estamos afortunados de venir de una raíz en donde los sistemas políticos, el consenso y la asamblea general en los pueblos indígenas, tal como ya lo estamos viendo en el mundo por medio de, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena. Con la compañera Marichuy, la vocera. Exacto. Y ese cuerpo es un ejemplo que ya existe obviamente con diferentes variedades en las zonas indígenas. Entonces, esta idea de la democracia para nosotros era muy distinta. Era como comentaban allí, no era cuando había desacuerdos, no era polarizar el conflicto, sino hasta quizás hasta tomar mucho más tiempo para llegar a una resolución en momentos quizás hasta más creativa, claro, de lo que se ve en los sistemas políticos. ¿Y es algo del pasado, compañera? No, pues como comentábamos, esto de el CNI es algo actual, y actualmente en los pueblos indígenas se practican estas formas, incluso en el mundo contemporáneo con, por ejemplo, las cooperativas, y también practican este tipo de estructura política, se podría decir, a nivel micro, socioeconómica, sí. Bueno, sí, pero no dicen los historiadores que las culturas prehispánicas son cosas de antes de que llegara Cristóbal Colón. Claro. ¿De dónde salió toda esta práctica? ¿Cuándo la retomaron? ¿La descubrieron en los jeroglíficos? ¿O cómo estuvo? Sí, ha de haber estado escrita en algún lugar. Sí, caray, nos dicen eso. En una cave. Afortunadamente, por esa onda de la cultura, el conocimiento antiguo se escapó, se resistió, y ahí le seguimos. Y se sigue resistiendo, En México tan solo tenemos entendido que son más de 15 comunidades que están ya como comunidades independientes, tienen su propio gobierno y autónomas. Eso es un paso adelante de la democracia burguesa que vivimos en México. Lo que quisiéramos remarcar es que la cultura del consenso, es decir, tomar la opinión de todos y entre esas ideas llegar a una que convenga a la comunidad completa, es una práctica que ha sobrevivido a todos los embates de el colonialismo, el capitalismo, el dinero, la Coca-Cola, las papas Sabritas.
y hoy por hoy se viene abriendo paso de nuevo con todo el brío que todavía tiene y con todo el brío que las nuevas generaciones le siguen dando. El consenso, más allá de la democracia. El consenso y no nada más eso. Hace un momento veníamos comentando cuando estábamos manejando hacia casa la radio, estábamos comentando el hecho también de que ahora vemos al Consejo Indígena de México, donde están lanzando a una mujer. Y la mayor parte de videos ahorita, que si han estado siguiendo los videos o la información que se está dando, yo veo muchas manifestaciones en femenino, digamos, porque los signs inclusive decían, o los banners decían, bienvenidas compañeras. Las que están como MCs o ¿cómo se llama? Maestros de ceremonias, son mujeres. Las que pasan a cantar, las que pasan a bailar son mujeres. Entonces, creo que ya hasta los compañeros los compañeros indígenas zapatistas organizados en México nos están dando una muestra de no nada más llegar a decir vamos a hacer una democracia, sino vamos más allá ya de esa democracia que tanto hemos anhelado o que estamos anhelando casi todos los días, ¿no? Sí, y recordemos que no es que sea que vamos más allá, sino nosotros ya hemos estado allá. Nosotros ya hemos estas tenido comunidades eso. ya han estado en eso, exacto. Y sí, y se organizan de muchas maneras, porque no nada más lo vemos también en el sentido de organización y de lucha y de resistencia, lo vemos también en el sentido económico con el famoso Tumin, o lo que son aquí los mercados sobre ruedas, que también tienen sus propios vales. Y vale lo mismo que $1 o $1 mexicano, no es lo mismo, pero se resisten las comunidades ahora también a través de la economía y forjando una economía local. Sí. Incluso también estas formas, toma de decisiones, retomando el tema de estructuras políticas, pues también se practican sobre el uso y manejo de tierras. Entonces, pues comunidades que usan terrenos para siembra tienen que reunirse y ponerse de acuerdo, especialmente en las zonas en donde se están rotando de esas tierras, para no sacar los nutrientes excesivamente para de no los erosionar, tierras, para tierra. cuidar. Entonces, todo sí. eso es aparte también de un consenso, de una forma de gobierno, una forma de convivio. Y todos estos factores nos llevan a la certeza, a la idea, a el fin, la luz al final del túnel, a la conclusión de que el consenso, la conciencia comunitaria es la respuesta que todos los pueblos del mundo necesitamos practicar, conocer, averiguar, salirnos de los vicios de la vida en la ciudad, los vicios de la educación que nos da. Por ahí decían, tenemos que desinformarnos para volver a formarnos. Así es. ¿Cómo la ves, Hugo? Pues sí, tal cual. Pero quizá también estaría bien darle una revisada a pues de dónde viene este asunto, que sí viene pues de allá de Atenas. Entre una plática que pues tuvo Sócrates con sus compas y documentada por Platón, esta, por ejemplo, idea de la República en un libro así tal cual llamado La República, en una República Deportiva, ¿no? Esa mera. En una compilación que se llama Diálogos, escrito por Platón, y pues se podría decir dictado por Sócrates. Él documentó estas conversaciones y pues de ahí estas formas de gobierno que, como decían aquí en el documental, 500 años antes de Cristo. Entonces, fíjense nomás ahorita en lo que se ha convertido y pues todo lo que representa, ¿no? Ya al parecer el año pasado reportaron 39 especies extintas. Entonces este progreso de la humanidad
pues lleva a la extinción de otras especies y pues mientras nos damos aires de civilización, ¿no? De inteligencia suprema. Otro término completamente inasible. ¿Qué significa civilización? ¿Quién sabe? Desde chiquito me lo he estado preguntando y no he llegado a ninguna conclusión. Sí. Donde quiera que voy son callejones sin salida. En fin. Bueno, ¿Qué? pues Ya así no nos queremos ir, ¿verdad? Sí, ya no nos queremos ir, ya nos llevamos un buen rato aquí, así es que pues así es como llegamos al final de esta edición de Así es nuestra cultura. Mandamos un respetuoso y solidario saludo a esas valientes, a esas visionarias del Consejo Nacional Indígena que están desde recientemente comenzando la campaña de la vocera del CNI, Marichuy. ¿Cómo se apellida Marichuy? Qué vergüenza, no me he aprendido su nombre completo. Yo solamente la conozco por Marichuy porque es el hashtag que anda para arriba y para abajo. Y viva Marichuy, y todo el mundo le dice viva Marichuy, viva la vocera. Un saludo especial para todas esas gentes que pues nos llevan la delantera, nos marcan la línea, el camino, la vanguardia y aguantando críticas de derechas y pseudoizquierdas, ¿verdad? Críticas. Que por ahí me encontré también un comentario de Pepe Mujica, aquel legendario presidente de Uruguay, recientemente retirado de la política, que decía, no señor, un verdadero revolucionario es un hombre de acción que mueve a las masas a la acción. Y ese que veo aquí en México, ese nada más habla y se lleva las masas para otro lado a sentarse a los rayos del sol. ¿Qué tal? Dijo Pepe Mujica. Bueno, lo dijo Pepe Mujica, no lo dijimos nosotros. No me lo crean a mí, pregúntele a Pepe Mujica. Muchas gracias, compañeros de Vientos de Santana, por haber estado aquí con nosotros, a aventurarse otra vez en esta roller coaster que significa el transmitir por Facebook Live. Nos da mucho gusto que hayan tenido chance de participar con nosotros otra vez y esperamos volverlos a tener. Vamos a estar posteando lo mismo, el podcast de este audio, así es que por ahí lo van a tener para que lo puedan ver otra vez y pues muchas gracias y ese grupo Cimarrón que siempre nos brinda Así es nuestra cultura con el Súbele que Súbele grabado aquí en KPFK. Y en honor a nuestra casa, KPFK. Sí, así señor. es, agradecemos la colaboración de aquí nuestros compas. Gracias, Héctor, gracias por traernos este material esta noche. Y gracias a ustedes también que nos sintonizaron. Por ahí vimos a Madelú, por ahí vimos a Celestino. Bueno, gracias a esa gente también que nos sintonizó en Facebook y esperamos que hayan disfrutado este programa. ¿Qué tal, Jali? ¿Vamos a estar en podcast cada 2 semanas también, igual que en el radio, o cómo lo hacemos? Sí, vamos a seguir transmitiendo Facebook Live también. Esta fue nuestra segunda prueba de cuando no estamos dentro de la programación regular, pero durante la programación regular, que esperamos estar en 2 semanas ya, esperamos estar ya de regreso, vamos a estar transmitiendo igual Facebook Live. Y sí, nada más les recordamos que nuestra intención al estar difundiendo estos temas es principalmente despertar conciencia, despertar información, pero sobre todo despertar su curiosidad. Estamos en los tiempos en los que la democracia ahora sí no admite que nos quedemos con las manos debajo de las piernas sentados en una silla. La realidad requiere de la acción de todos, como dijo Pepe Mujica. El revolucionario que no actúa y que nada más habla, ¿qué es? ¿Cómo se le llamará? Creo que por ahí le dice demagogo, ¿no? Creo, no me creo acuerdo. Que lo dijo AMLO. Perdón. No, tampoco lo dijo no así. No digas palabrotas, ¿eh? Sí, perdón. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Sigan a Radio Pacífica, KPFK 90.7, aunque se aburran de tanto que están en recaudación. Sí, están en recaudación de fondos, pero bueno, ojalá les guste. Por ahí hay algunas cosas interesantes que yo he escuchado. Sí, también pueden todavía acceder ciertos programas como el de ustedes por Facebook, incluso el Informativo Pacífica en blog, ¿no? En uno de sus blogs, ellos tienen su blog de Pueblos Sin Fronteras. No se ha apagado
Claro, seguimos. Yo soy Maíz, ¿cómo se llama ese programa? Radio Maíz. Anoche también estuvieron los compas de los martes, también estuvieron transmitiendo. Los compas del jueves también, tengo entendido que están transmitiendo Enfoque Latino, Diálogos de Medianoche, Nuestra Voz. No, solamente ellos. No sé quién más está transmitiendo en Facebook Live, pero bueno, esta es parte del show. Somos el colectivo Así es Nuestra Cultura y todos les decimos a la 1, 2 y a las 3. Toda la cultura para todos. Buenas noches y hasta la próxima.